ya vamos a entrar en el desarrollo de un tema con un panel, además de especialistas. Pero antes, y un poco para compartir parte de lo que son características de personalidad, que yo creo que lo podemos tocar en el segmento Conducta Humana con la doctora Mercedes Schnell. En el resumen informativo, pues pronuncié mal, que ustedes se dieron cuenta y dije, bueno, no sé, no me está saliendo ahorita, mi cerebro no estaba computando bien la palabra y ahí es donde se queda pegado el rumiador que de vez en cuando aparece y también esos rasgos perfeccionistas que vengo trabajando desde hace bastante tiempo. En otro momento me hubiese flagelado, pero ahorita solamente lo que hizo mi cerebro fue buscar el pronunciamiento adecuado cuando mencioné la empresa india que es Reliance, algo así, pero que cuesta, ¿ah? Es una palabra que no se me da con facilidad y había comentado también que la agencia de noticias era AP y es Reuters la que ha notificado tanto de lo que ha sido el pronunciamiento de India como el pronunciamiento de China sobre el arancel que va a imponer de 25% de acuerdo a anuncio de Donald Trump a los países que compren petróleo o gas venezolano. Esa es la noticia, pero bueno, les quería comentar porque sin duda que son esas características de personalidad que uno viene trabajando, no sé a usted cómo le pasa, pero es así, y me quedé pegada y me quedé pensando y dije, bueno, la tengo de compartir. Ustedes ya son de confianza, son una audiencia que yo siento cercana, amiga. Vamos ahora sí con el desarrollo del tema, que creo que es muy importante y sobre todo porque además sabemos pues que mucho de lo que hacemos y seguiremos haciendo está en el mundo digital, dentro de lo que ya se considera la era de información, pero también la era digital que impacta en nuestras vidas profesionales, en nuestras vidas personales y lo que se espera, lo que se estima con la IA, con la inteligencia artificial es algo que ya de plano cuando uno lo escucha abruma, desde el lado incluso de, digamos, positivo, de ver hasta dónde se va a llegar para soluciones además fundamentales en el caso del campo de la medicina y así un largo etcétera. Pero también por las preocupaciones válidas de que tanto podamos perder el control como humanidad ante este desarrollo, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y el código ético es algo que ya se debería estar trabajando, se debería estar ya desarrollando en la mayoría de los países en esta era digital. Y con dos especialistas vamos a hablar de la importancia justamente de la ética en el ejercicio profesional y ahora en el uso de la IA de los desarrolladores y en general de todos nosotros como usuarios en el uso de esta herramienta impresionante. Roberto Jun es abogado, justamente se ha especializado en Derecho Constitucional, investigador y profesor en Derechos Fundamentales, Tecnología y Transformación Digital. Y con Clara Astorga, como psicólogo, pues puedo aprovechar para preguntar ese rasgo de personalidad mío, profesora de la UCB y de la UCAP, presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela. A los dos, buenas tardes y bienvenidos. Gracias por estar estos minutos con nosotros en este panel, que bueno, esperamos nos rinda el tiempo para conversar con ambos como es debido. Vamos a empezar con la profesora Clara, con nuestra invitada femenina. Profesora. Bueno, no quiero agradecerte tu invitación. Es un placer compartir contigo, con tus invitados y con tus oyentes. Sí, efectivamente, los códigos de ética profesional nos ajustan a los nuevos tipos. De hecho, en este momento, en este preciso momento, en la Federación de Psicólogos de Venezuela, que tenemos el sábado una asamblea, estamos proponiendo la revisión de nuestro código de ética, que venimos revisándolo desde hace más de un año, pero que con lo que está pasando con el movimiento que es vertiginoso, y a veces tenemos nosotros que entender para ver cómo es que nos vamos a posicionar como profesionales ante esto, pues estamos revisándolo ahora con más fuerza. Mm, mm. Y quiero decir, el código de ética de los psicólogos en Venezuela es un código muy sólido, tiene 40 años de aprobado, realmente nos ha servido muchísimo para orientar lo que es nuestro trabajo y nuestra gestión. Pero en este momento nos plantea muchísimas preguntas, muchísimas, que va desde el rol como formadores, y aquí quiero decir que nosotros cuando estamos dando clases y mandamos a hacer un trabajo, tenemos que preguntarnos siempre quién hizo el trabajo y cómo hacer para descubrir quién hizo realmente el trabajo, porque ahorita las inteligencias artificiales redactan de forma extraordinaria Impresionante. y tenemos nosotros que avanzar para ver cómo ajustarnos. Y tenemos que ver qué es lo que somos como humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos nosotros requiriendo? Yo creo que allí, en el contacto con lo que es nuestra esencia más profunda, es donde la inteligencia artificial no creo que vaya nunca a sustituirnos. Y esto es el Yo también. encuentro en el ejercicio profesional, el encuentro entre dos humanos que viven una misma experiencia humana, que
que Sí. creo que ahí sí no va a llegar nunca la inteligencia artificial, por muy inteligente que sea, a alcanzarnos. Espero. Aunque sí se Pero igual, dice, profesora, que en algún momento los desarrollos que se suponen, ¿no? Y hasta incluso en poco tiempo vamos a tener, podrían llegar a desarrollarse, bueno, en este caso la inteligencia artificial se desarrollaría la autonomía, por ejemplo, en los robots, ¿no? En sistemas, autonomía que incluso pueda humanizarse. Entonces, claro, ahí estamos hablando del terreno de la ética, no solamente del usuario, sino el terreno de la ética también del desarrollador de estos modelos. ¿Con qué propósito? ¿Quién los controla a ellos? Aquí paso también a Roberto Hum, abogado especialista en sí, por Derecho favor. Constitucional, investigador y profesor en Derechos Fundamentales, Tecnología y Transformación Digital. ¿Quién controla? ¿Quién regula a los desarrolladores? Gobiernos, en general, empresas. ¿Cómo estás, Gladys? Mira, qué interesante todo esto que está pasando, porque incluso tenemos que verlo de que hay un cambio hasta cultural, porque resulta que, y abiertamente yo siempre lo digo en mis charlas, tenemos a veces una creencia supersticiosa sobre la ley, sobre la regulación. Tenemos varios planos que coinciden. Tenemos un plano analógico y tenemos un plano digital. Lo que pasa es que como esa manía de tener que regularlo todo, bueno, los estados se meten y regulan, etcétera. Hay un tema que es esencial, que es el de la responsabilidad. La Mm, responsabilidad existe independientemente lo diga la ley o no. O sea, tú tienes responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual, y eso es uno de los temas que estábamos hablando. Verbo y gracia, yo acabo de salir ahorita de una clase, de una presentación sobre la responsabilidad de la libertad de expresión en entornos digitales. Eso es solo una de las puntas. Tú vas a tener entonces responsabilidad profesional, caso de los médicos, la de los abogados. En el caso que me ha tocado a mí estudiar es esas personas que utilizan ChatGPT para hacer un escrito y resulta que el resultado es totalmente contrario o ajeno e incluso en contravía de las sentencias que te dicen o las leyes que te dicen, pero eso es una realidad. La parte que decía la doctora, la psicóloga sobre la evaluación de los alumnos, es que ya no es plagio, ya es otra manera distinta de cómo entender las tareas y la evaluación va a ser distinta. Entonces, si no ujú. estamos claros de que estamos en planos absolutamente distintos, aunque pueden coincidir en algunos aspectos, no vamos a entender este propósito o este fenómeno. Claro, pero la responsabilidad, como usted dice, pues es esencial, independientemente de cuál sea el escenario. Y vemos Ujú. en el desarrollo del mundo en general, pues desde nuestra existencia, que a veces ese es uno de los valores que falta. Falta, es un valor fundamental, falta incluso en la toma de decisiones dentro del mundo físico, ¿no? Y vemos las consecuencias para una mayoría. Mira, mira qué interesante, porque Sí. ya esto ha pasado en la humanidad con anterioridad. Pongamos el ejemplo de la responsabilidad de transporte aéreo. Tú cuando agarrabas y comprabas un boleto de avión en los años 20, 30, 40 y se caía el avión, tú tenías una responsabilidad objetiva hasta tal monto. Distinto era el que estaba arriba y le caía el que estaba en la tierra y le caía un avión abajo. No tienes responsabilidad, o sea, no tienes esa relación jurídica. Cuando tú escuchas que estas personas que están desarrollando inteligencia artificial quieren una regulación, lo que quieren es saber hasta dónde responden para poder las Ujú. aseguradoras también entrar allí. O sea, es Mm. una manera de aproximarse hasta que ella agarre su maduración en cuanto al desarrollo y en cuanto a la responsabilidad. Son temas que siempre se han hecho, lo que pasa es que ahorita, por supuesto, vertiginosamente lo que ocurría cada 5 años, ahorita ocurre semana tras semana. Es una cosa impresionante Mana, y y, que profesora, ni lo uno que ni diga se el imagina futuro. lo que viene y es muy rápido, una velocidad que obliga a tocar estos temas y a hacer un llamado, como decía usted, a la ética, a la responsabilidad, estemos en el sector que estemos, obviamente como profesionales y en general, pues sobre todo a los desarrolladores de estos modelos que pueden ser una gran ganancia, pueden sumar y mucho a la humanidad en todas las áreas, pero también pueden ser, y por la autonomía que pueden incluso llegar a desarrollar, un peligro, una amenaza para nuestra existencia, lo decía Elon Musk recientemente. Ujú. Sí, realmente cuando uno lo proyecta, se proyecta hacia el futuro con la velocidad, pareciera que las películas de ficción no estaban tan lejos a lo que estamos viviendo como humanidad. Creo que nos hemos reinventado con el desarrollo tecnológico y lo increíble es que tenemos entonces que afrontarlo como un reto, porque lo que sí que no hay vuelta atrás. O sea, Ujú. lo que es realidad es que esto es una nueva humanidad, una nueva forma de interacción con estos que, como dices tú, quizás humanoides que tengan autonomía
Entonces, bueno, tendremos que ver cómo vamos a hacer para que no represente un riesgo, porque obviamente que podría ser un gran riesgo. Y lo digo que incluso en términos profesionales, nosotros mismos nos estamos planteando, se están desarrollando cantidad de que están haciendo asesorías y consultorías y pueden emular la voz de forma empática y que puede leer emociones, interpretarlas y dar una respuesta. Entonces tú dices, wow, pero no es humano, pero no es humano. Y lo real es que, ojo, que siempre digo, esto es una realidad. Cuando nosotros en consulta vemos que muchas veces las personas establecen vínculos con personas que nunca vieron, que quizás nunca jamás van a ver y que se arman unas realidades. Eso es una realidad para la persona, eso no es imaginario, no es falso. O sea, las personas hacen vínculos, se emocionan, cambian su vida, Sí. toman decisiones a veces dramáticas por juegos. Hemos visto los dramas que pueden crearse por juegos que incitan a las personas a tomar decisiones que pueden ser incluso peligrosas, riesgosas para sí mismas, para los otros. Entonces, la influencia de estas tecnologías y de estos desarrollos en la vida humana es Gigante. realmente increíble. O sea, Gigante. estamos teniendo que estudiar de nuevo porque nos conseguimos con una realidad que nos exige a nosotros como Sí. profesionales de la psicología comprenderla. Sí, comprender, y la interrumpo porque la música indica que tenemos que hacer la pausa. Pero vamos a seguir conversando justamente con los dos especialistas sobre este tema de la IA, del mundo digital y el manejo de valores esenciales, de poner en práctica pues valores como la ética. En breve volveremos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Voces que exploran el mundo actual. Debates. Gladys en Éxitos. Bien, en esta segunda parte de la segunda hora, local para Caracas, pero que igual es nacional e internacional por transmisiones que hacemos justamente a través de ventanas digitales y abordando lo que es la presencia de ese mundo digital en nuestras vidas, de los cambios vertiginosos que se están dando en nuestras vidas en este plano físico a propósito del desarrollo justamente de recursos digitales y ahora la IA, la inteligencia artificial, pues estamos obligados ante el impacto a desarrollar, a trabajar aún con mayor fuerza la ética. Y acá hay un artículo que me gusta mucho porque destaca algo muy importante de esta denominada era digital. Dice que la ética es la base para avanzar hacia un mundo digital porque hay que tener presente que la información está en el centro de todo. Se ha dado mayor énfasis en la importancia de entregar de forma inmediata servicios cada vez más inteligentes y personalizados. No obstante, esta evolución está descuidando una de las bases fundamentales que permiten avanzar
a las sociedades de forma sostenible y segura, que es esa ética que estamos revisando con dos especialistas, y en este caso en el uso de los datos. Ujú. Para garantizar que los datos sean utilizados con el propósito para el cual han sido concebidos, sin causar perjuicio a las personas, es indispensable que las tecnologías digitales se diseñen desde su conceptualización, tomando en cuenta una serie de consideraciones éticas que protejan a las personas. En función de la ética de datos en el ámbito empresarial, este concepto a futuro tendrá un rol cada vez más importante gracias a la aplicación de la inteligencia y la analítica avanzada. Elementos como la inteligencia artificial y la analítica de datos acabarán convirtiéndose en la base fundamental de la mayoría de las tecnologías a medida que lo digital vaya tomando control de la vida diaria de las personas y las organizaciones. ¿Me siguen? Aspectos como la monetización de los datos sin control en función del uso de datos confidenciales para sacar provecho económico, así como conceptos de gobiernos y ciudades inteligentes, tienen una importante base ética, siempre garantizando los derechos, se supone, de las personas, haciendo que la información sea utilizada con responsabilidad y a nuestro favor, no en contra. Dicho todo esto, entonces vamos con la reflexión de Roberto Jun, como abogado, especialista en Derecho Constitucional, investigador y profesor en Derechos Fundamentales, Tecnología y Transformación Digital. Por ejemplo, con estos chats, yo lo llamo Yepeto, el chat GPT, es mi asistente, pero ya tiene muchísima información. A veces incluso me impresiono de los llamados prompts, ¿no? Que en algún momento le di cómo ha ido desarrollando inteligencia y creo que me conoce más de lo que me conozco a mí misma o lo que me pueden conocer mis más cercanos. Y eso es una data, una información ahí que me pone en riesgo. ¿Cómo lo ve usted? Así es, así es. Ujú. No sé si han tenido oportunidad de leer los libros de Yuval Noah Harari, que habla de que estamos en unos momentos en los cuales la humanidad va a ser, nosotros vamos a ser hackeables. La máquina, el sistema, Oye. el algoritmo sabe más de nosotros que nosotros mismos. Incluso hay casos famosos que parecieran como jocosos de que una muchacha, es más, la máquina sabía que estaba embarazada antes que ella misma y su familia. O sea, vemos cómo esto va a afectar en muchas cosas porque la conducta, lo que tú buscas, lo que tú haces. Entonces, es allí donde viene la parte de normas que restrinjan el acceso a los datos. Y no solamente a las empresas, sino también volvemos a los sectores oficiales, porque no tenemos, una vez que uno pone una información allí, no sabes hacia dónde va. Entonces, cuando tú tienes normas que son, digamos, avanzadas, en nuestro caso constitucional, lo que es el famoso habeas data, que es poder preguntarle es dónde están mis datos y quién hizo uso de ellos. O cuando te llaman para venderte una oferta o te llega algo, tú dices, mira, ¿cómo llegaste aquí? Es un tema de responsabilidades y volvemos nuevamente a la parte cultural. Desde Europa, desde aquí, la gente, o digamos, la norma es más control y vemos cómo el pensamiento, en el caso de los Estados Unidos, es quieren más libertad. Pero tienes también otros desarrolladores, como el caso de Asia y de China, que realmente su aproximación es no le prestan mayor atención a esa responsabilidad, porque entonces, nuevamente, es más que todo un tema de reflexión y educación que de imposición jurídica. Es más, Mm. saber que no puedes estar bajando nada, no puedes dando información sensible, contratar licencias, no que no nos gusta, contratar licencias de seguridad de la información. Y bueno, esa es la idea de que haya cada vez aplicaciones más responsables a quien tú les puedas ver la cara y decirles, quita esta información de aquí. Claro, pero eso es una parada muy ingenua. Pregunto, señor Roberto, por el tema de lo que ya vemos cómo nos comportamos las sociedades, incluso la piratería. Usted mencionaba lo de las licencias, pero vaya que bueno, es una lucha eterna lo de la piratería, por ejemplo, ¿no? En cantidad de cosas. Entonces ahí paso también al comportamiento de nosotros, los humanos que estamos creando esta IA, por ejemplo, profesora Clara Astorga es psicólogo, es profesora de la UCB y de la UCAP, presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Estamos creando este recurso que es brillante, maravilloso, pero que incluso los mismos creadores están sorprendidos de la capacidad y la velocidad de esta inteligencia artificial, incluso para que hasta ellos sientan que están perdiendo el control y por lo cual incluso se estima que van a tener autonomía. Por eso insisto en nuestro comportamiento y cómo podemos ir atrapando esto para que sea algo positivo para nosotros, no eventualmente negativo. Sí, es una realidad que estamos enfrentando. Fíjense, eh, uno de los grandes riesgos que yo veo es que realmente hemos ya demostrado que los teléfonos nos conocen y a veces nos escuchan. Yo quiero contarles una experiencia que tuve hace como 4 años en una consulta cuando nadie hablaba de esto de que los teléfonos te escuchan y me decía una paciente que su teléfono la escuchaba porque ella había hablado
de un sueño con alguien, un sueño en una imagen muy extraña, como un perrito con un morral, y después de que lo dijo, el teléfono comenzó a mostrarle perritos con morral. Claro, cuando me lo dice, eso es lo primero que pienso como psicólogo, wow, esto es un delirio, está distorsionando, son las preguntas, ¿no? Pero en este momento, pues quizás estaba ya su teléfono escuchando, y sabemos que esto pasa, ¿no? Que de repente tienes una conversación y comienza a aparecerte las cosas de las que estabas conversando. A mí me parecen recetas por todas partes que tú dices, wow, no puedo, me cuesta separarme, porque además nunca las hago, porque me quedo pegado una y otra vez y otra me lleva a otra. Entonces el Ah, bueno, algoritmo porque el realmente algoritmo ya la entiende y la tiene te controladita, atrapa, profesora. te atrapa completamente, te quita el tiempo de vida y te distorsiona la realidad. ¿Sabes? El gran riesgo que tiene para una psique que puede tener algunos problemas de interpretación de la realidad, o algunos problemas de adicciones, o algunos problemas de comportamiento erráticos, que comience tu teléfono, que es eso con lo que pasas horas tú solo, y comienza a mostrarte una y otra vez reforzándote esos Claro. pensamientos que quizás vas al psicólogo para trabajarlo, pero el teléfono está allí para captar tu atención y atraparte. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista psicológico también tiene unos riesgos extraordinarios y preocupantes, porque el algoritmo no conoce el contenido, habría que pensar, bueno, entonces, ¿cómo es la ética de ese programa que lo que Ujú. busca es mantenernos horas y horas atrapados, mostrándonos lo que consciente o inconscientemente nos deja ahí atrapados? Y cuando son recetas de cocina, la verdad es que el riesgo es, bueno, que ocupo mi tiempo en eso y no cocinar. Antes yo buscaba una receta, inmediatamente me imaginaba y la hacía. Realmente las cosas han cambiado, ¿ok? Pero cuando son otros contenidos que pueden representar riesgos a la persona o a Claro. la comunidad, o a limitar tu desarrollo cuando eres un niño que deberías estar jugando, estudiando, haciendo, y estás atrapado allí en el algoritmo que te conoce, es algo que nos tenemos que Sí, plantear como humanidad. claro, y ahí el punto clave lo que decíamos, el código de ética como usuarios, pero el código de ética también a los desarrolladores, porque el algoritmo ya sabemos que, bueno, si este va a bombardear de aquello que tú medianamente le sugieras te gusta, sea bueno o sea malo. Ahí no está la inteligencia artificial O adivina preparada que o te guste. diseñada para decir esto es malo, no se lo voy a repetir, ¿no? Esto es un contenido que puede perjudicar a la persona o a una sociedad, o al país o al mundo. Ahí entonces el punto, señor Roberto, de que destrezas desarrollar para Sí, evitar efectos negativos. pero nuevamente, o sea, los desarrolladores, esta tecnología, no solamente el desarrollador hace sus cosas y eso después cobra vida sola, o sea, cobra vida Exacto. en el sentido, es como si tú le dijeras a un programa de redactar que escriba tal o cual novela y tú eres como responsable de eso. Y me monto también la idea de profesora y me gustaría que hiciéramos algo en conjunto con el profesor Robinson Rivas, que es de la Escuela de Computación de la UCB, que hemos hecho cosas bien interesantes y sin caer en el spoiler el Nobel no, el premio Oscar al mejor cortometraje, se los recomiendo que lo vean, que se llama I Am Not a Robot. No voy a hacer spoiler, pero trata sobre esto. Llega un momento que uno duda, date cuenta cuántas veces no se mete uno en aplicaciones que tú eres el que tienes que demostrar de que no eres una máquina, de que eres humano. O sea, Ujú. hasta eso ocurre. Y tenemos cosas tan humanas como el luto. Por ejemplo, nosotros difícilmente tenemos una fotografía de nuestros tatarabuelos, pero entonces de nuestros abuelos sí, y de nuestros padres sí, y llega un momento que no solamente tenemos fotografías, videos, etcétera, y luego de su partida vamos a seguir interactuando con ellos con estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo queda algo como el luto, como el duelo respecto de la pérdida humana? Entonces, eso afecta, por supuesto, en nuestros valores y afecta también en nuestra percepción de la ética, porque no vamos a verlo como que, bueno, nuestros padres están afuera, no, no, van a seguir presentes aunque sea digital. Entonces, son nuevas maneras de afrontar esta serie de fenómenos y esta serie de sensaciones y sentimientos humanos. Sí, y hay que aclarar también el concepto de ética, ¿no? Que ética es como el paraguas grande, es como la guía de comportamiento y sobre la base de los valores que tenemos, ¿no? Y ahí también Ujú. entonces, para cerrar un poco la reflexión con relación a eso, porque
¿Qué pasa si las personas tienen desdibujados los valores o se les han, ¿no? Difuminado por diferentes circunstancias? Porque, bueno, no se le inculcaron ni siquiera dentro de la dinámica familiar. Ahí, ¿cómo se le puede Ujú. pedir a alguien ética cuando no tiene ni claro cuáles son esos valores base, como el respeto, la responsabilidad, Sí, Bueno, profesora? es que el planteamiento es de orden, más allá de lo jurídico y lo psicológico, realmente el planteamiento creo que es de orden filosófico y ese es el terreno de la ética precisamente, ¿no? Lo que es eso de la reflexión, no de la norma, sino de lo que es correcto, de lo que es beneficioso, lo que es bueno y lo que es malo, esa Ujú. diferencia, ¿no? Y aquí el terreno se nos puso muy, muy, no sé, una arena movediza. Estamos reinventamos enfrentar una realidad nueva. Y bueno, que yo invito siempre es a que nos tenemos que autoobservar. La psique se distrae muy fácilmente. Ujú. Somos muy fácilmente manipulables. Es que nos quita el foco de atención sobre Hay problemas en lo la que es real. comunicación con la profesora, se está entrecortando, profesora, pero también por razones de tiempo, entonces paso rápidamente, señor Roberto, con sus reflexiones finales para despedir el programa. bueno, las reflexiones finales y, como las digo yo en las clases de derecho, la nueva interacción es multidisciplinaria. Así como estamos con psicólogos, necesitamos hablar también con antropólogos. Esto es un tema de antropología, esto es un Sí, tema de señor. filosofía, esto es un tema que trasciende las áreas del conocimiento de cada uno de nosotros, los comunicadores, Gladys, como tú. Ujú. Vemos que Ujú. esto es un cambio de la humanidad. A mí no me gusta decir que estamos en la cuarta revolución industrial, yo quiero decir que estamos en una revolución digital que va a tener cambios en todas las áreas de conocimiento, sean científicas, sean sociales, Total. todas. Va más allá de la industria. Así es. Yo Así también es, creo que es un concepto equivocado. Es la era digital, punto. Y cómo incide en todos nuestros aspectos de vida, incluyendo lo que decía la profesora, ¿no? En nuestro plano muy personal, así como es. individuo. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Roberto Jun es abogado especialista en Derecho Constitucional, investigador y profesor en Derecho Fundamental fundamentales, tecnología y transformación digital. Y también a Clara Astorga como psicólogo, profesora de la UCB y UCAP, presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Pues pique y se extiende, hay que seguirlo analizando porque ahora es que vienen desarrollos que nos van a seguir sorprendiendo y mucho. Y hay que saber administrar, saber usar con mucha responsabilidad, mucha conciencia de cara, por supuesto, a un beneficio general e individual, no todo lo contrario. Ahí está disponible la tecnología, pero bueno, hay que hacer un uso muy responsable de ella. 2:57, lo que está sonando de fondo.